Un saludo cordial a toda la audiencia que se conecta con esta transmisión. Valoramos profundamente su sintonía y el espacio que nos brindan día a día. Como nuestro fundamento, damos toda la gloria y reconocimiento a Dios en su plenitud por la inspiración de este mensaje. Sin más preámbulos, entremos de lleno en nuestra temática del día de hoy. Sí, este tema de relevante interés e importancia lo he titulado ¿Qué pasa cuando una persona muere? Así como lo escuchan. Y como es de costumbre, siempre comenzamos todos nuestros temas con un texto bíblico. Y ese texto bíblico está a la altura del libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Sí, hay verdades bíblicas que, aunque están escritas con claridad, han sido oscurecidas por siglos de tradición. Una de ellas es la verdad sobre el estado de los muertos. Aunque la Biblia declara abiertamente que los muertos nada saben, que sus pensamientos perecen, que no alaban a Dios y que esperan la resurrección, la enseñanza más popular en el cristianismo y en el mundo entero ha sido otra. Sí, que el hombre posee un alma inmortal que continúa consciente después de la muerte. Caramba. Esta idea se ha vuelto tan común que muchos la repiten sin preguntarse si realmente proviene de la escritura. Se predica en funerales, se canta en himnos, se repite en conversaciones cotidianas, se transmite a los niños, se sostiene desde púlpitos y, sin embargo, al ser llevada al examen serio de la Biblia, comienza a derrumbarse completamente esta teoría fallida. Porque la Biblia no dice que el hombre tenga inmortalidad natural. Dice que solo Dios tiene inmortalidad. Y eso lo registra Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. No dice que el muerto esté activo en otra dimensión. Dice que duerme. Así lo expresa Juan, capítulo 11 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No dice que la recompensa se reciba al morir. Dice que será dada en aquel día cuando Cristo venga, como lo expresa Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Ahora, distinguidos oyentes, la importancia de este tema no es solo doctrinal, es espiritual, pastoral y profética. Es doctrinal porque afecta la manera en que entendemos la naturaleza del hombre, la muerte, la resurrección, el juicio y la vida eterna. Es pastoral porque influye directamente en la forma en que consolamos a los dolientes, en la manera en que interpretamos la pérdida de nuestros seres queridos y en la clase de esperanza que ofrecemos desde la palabra de Dios. Y es profética porque el error acerca de los muertos prepara el camino para el espiritismo y para los engaños finales de Satanás. Si una persona cree que los muertos siguen vivos y conscientes, entonces estará más inclinada a aceptar apariciones, revelaciones, mensajes sobrenaturales o supuestas comunicaciones con muertos o difuntos. Por eso la Biblia no trata este tema como un detalle sin importancia, sino como una verdad protectora para el pueblo de Dios. Este tema es vital con un propósito muy definido. Primero, estableceremos el fundamento bíblico sobre la creación del hombre, el significado del alma, la realidad de la muerte y la naturaleza de la inmortalidad. Segundo, porque examinaremos los principales pasajes usados para defender la conciencia de los muertos. Y finalmente, porque mostraremos la relación directa entre el error sobre la muerte y el espiritismo en el tiempo del fin. El enfoque de este tema es sencillo pero firme, y es dejar que la Biblia se interprete a sí misma,
No intentaremos sostener una doctrina con textos aislados fuera de su contexto, ni construiremos argumentos sobre emociones o experiencias. La meta de este tema será armonizar cada pasaje con el conjunto de la revelación divina. Cuando un texto difícil parezca decir algo distinto, lo examinaremos a la luz de los muchos textos claros que ya han hablado con suficiente fuerza sobre el tema. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. El subtítulo de este tema no es una frase inventada, es una declaración bíblica. Es acerca de que los muertos nada saben. Y esa afirmación es tomada del libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. No debe ser suavizada, reinterpretada o anulada por la tradición. Debe ser recibida con reverencia. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de Dios. Y cuando se le acepta en su sentido natural, muchas tinieblas se disipan de inmediato. Pues desaparece la idea de un alma inmortal independiente del cuerpo, desaparece la noción de muertos activos que observan a los vivos, desaparece la base doctrinal del espiritismo y resplandece con más fuerza la esperanza gloriosa de la resurrección. En otras palabras, este tema no nos quita esperanza, no, nos devuelve la esperanza correcta. La fe bíblica no enseña que el hombre sea inmortal por naturaleza, enseña que la vida eterna está en Cristo Jesús. La fe bíblica no enseña que la muerte sea una ilusión, enseña que es un enemigo vencido por el Salvador. La fe bíblica no enseña a buscar consuelo en mensajes de difuntos, enseña a esperar la venida del Señor y la resurrección de todos los que han de ser salvos. Si este tema logra que el oyente ame más la verdad, confíe más en la palabra de Dios, rechace con más claridad el error y espere con más anhelo la resurrección de Cristo, entonces habremos cumplido con el propósito. Porque al final la gran pregunta no es si los muertos pueden hablarnos, no. La gran pregunta es si nosotros estamos dispuestos a escuchar a Dios como está escrita su voluntad, a través de su Biblia, por supuesto. Entonces, comencemos con la primera mentira. No moriréis. Sí, entre comillas, no moriréis. Distinguidos oyentes, miren, toda falsa doctrina sobre el estado de los muertos tiene su raíz en una sola frase. ¿Sí? No nació en una academia, no surgió en un concilio, no apareció primero en Grecia ni en Roma, nació en el Edén, cuando Dios habló con claridad y la serpiente, que es Satanás, contradijo abiertamente su palabra. Dios había dicho, recuerden, se lo dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Solo registra Génesis capítulo 2 del 16 en adelante. La sentencia era directa, no decía cambiarás de estado, no decía eso. Seguirás viviendo en otra dimensión, tampoco decía eso. Tu cuerpo morirá, pero tu verdadera persona seguirá consciente. No dijo eso. Dios dijo morirás. Pero Satanás respondió con la primera mentira teológica de la historia. Dijo no moriréis, registrado en Génesis 3:4. Allí comenzó el gran conflicto doctrinal sobre la naturaleza del hombre. La muerte, la inmortalidad y la esperanza futura. Desde ese momento quedaron frente a frente dos voces, la de Dios, que declara que el pecado trae la muerte, y la de la serpiente, que enseña que el hombre puede pecar y seguir viviendo. Ese es el verdadero punto de partida. Entonces, la doctrina de la inmortalidad natural del alma no es una enseñanza que brota de las escrituras,
sino una repetición refinada de la voz de la serpiente. Todo sistema religioso que enseñe que el hombre no muere realmente, sino que continúa consciente después de la muerte, termina repitiendo de una forma u otra la antigua mentira del Edén. Pero fíjense ustedes, la Biblia define la consecuencia del pecado como la muerte, no como una transición a una vida superior. Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y el mismo libro de Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y cuando Dios ejecutó la sentencia sobre Adán, dijo, polvo eres y al polvo volverás. Eso lo dice Génesis 3:19. Entonces, o es decir, el hombre no fue presentado como un ser naturalmente inmortal, atrapado en un cuerpo material, sino como una criatura dependiente de Dios para vivir. En Génesis 2, verso 7, está una clave fundamental. No dice que Dios puso dentro del hombre un alma inmortal e independiente. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre no recibió un alma como una entidad separada. El hombre llegó a ser alma viviente. La vida humana, por lo tanto, no existe aparte de la unión del cuerpo con el aliento de vida dado por Dios. Por eso, cuando el pecado entró, el hombre no conservó una inmortalidad inherente. Al contrario, quedó sujeto a la muerte. Génesis capítulo 3, del 22 en adelante, muestra algo decisivo. Dios impidió el acceso del hombre al árbol de la vida. Entonces pregúntense ustedes, si el ser humano fuese inmortal por naturaleza, esta provisión carecería de sentido. ¿Para qué cerrar el camino al árbol de la vida si el hombre ya poseía vida indestructible en sí mismo? El relato bíblico enseña lo opuesto. La continuidad de la vida del hombre dependía de Dios y del acceso a ese árbol de la vida. Y esto destruye de raíz y de plano la idea popular de que el hombre es inmortal por creación. La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios. El apóstol Pablo escribió, del Señor como aquel que solo tiene inmortalidad, y lo registra 1 Timoteo 6:16. No dice que Dios la comparte de manera natural con toda alma humana. No dice que el pecador la posee desde su nacimiento. Dice que solo Dios la tiene en sí mismo. Por eso Romanos capítulo 2, verso 7 afirma que los fieles buscan inmortalidad. Y 1 Corintios 15, del 51 en adelante, enseña que en la resurrección, dice, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces, señores, si el hombre ya fuera inmortal, el apóstol Pablo no hablaría de algo que debe ser buscado, ni de algo que todavía debe revestir al creyente. La doctrina bíblica entonces es sencilla y poderosa. Dios tiene inmortalidad, el hombre es mortal. Cristo ofrece vida eterna y esa inmortalidad será otorgada plenamente en la resurrección. Entonces, esta enseñanza armoniza con toda la escritura. La teoría del alma inmortal, en cambio, tropieza con la misma Biblia en cada paso y a lo largo y ancho de toda su estructura. Además, si los justos ya estuvieran disfrutando plenamente el cielo al morir, la resurrección perdería su sentido. ¿Para qué despertar a alguien que ya goza de la bienaventuranza perfecta? ¿Para qué la segunda venida de Cristo habría de ser la gran esperanza del creyente? ¿No creen ustedes? Sin embargo, Cristo mismo dijo, vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿No lo dice el libro de Juan, el Evangelio? Capítulo 5, versos 28-29. Marta, antes de la resurrección de su hermano Lázaro, expresó la esperanza correcta. Ella dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Solo registra Juan, capítulo 11, verso 24.
Pablo también ubicó la recompensa cuando dijo en aquel día. O sea, estaba hablando de la venida de Cristo, que registra 2 Timoteo 4, y no en el instante de la muerte. Entonces, la Biblia jamás presenta la muerte como liberación gloriosa de un alma consciente. La presenta como enemigo, como lo expresa 1 Corintios 15, 26, como sueña, perdón, como un sueño. Lo expresa Juan capítulo 11, 1 Tesalonicenses capítulo 4, como silencio, lo expresa el Salmo 115, verso 17, como inconsciencia, así lo expresa Eclesiastés capítulo 9, y como espera hasta que Cristo llame a los suyos del sepulcro, como hemos dicho en el texto anterior de Juan capítulo 5 del 28 al 29. Entonces, el gran peligro de aceptar la mentira, no moriréis, no es solo doctrinal, es también profética y práctica. Si el hombre cree que los muertos siguen vivos, entonces quedará preparado para aceptar apariciones, voces extrañas, revelaciones y manifestaciones sobrenaturales atribuidas a familiares difuntos, a santos, vírgenes, profetas o personajes espirituales. Pero, siempre un pero. La Biblia advierte contra consultar a los muertos, como lo expresa Isaías, capítulo 8, del 19 al 20, y revela que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz, como lo expresa 2 Corintios, capítulo 11, verso 14. De allí que el error sobre el estado de los muertos sea el fundamento del espiritismo antiguo y moderno. Por eso, señores, este tema no es secundario, no es una simple diferencia de opinión. Está ligado al conflicto final entre verdad y engaño. Quien no acepte lo que Dios dijo en Génesis, terminará creyendo la mentira del Edén bajo formas nuevas y más sofisticadas. Porque la verdad bíblica es esta: el hombre no posee inmortalidad natural. La vida eterna está únicamente en Cristo. Dice el Señor en 1 Juan capítulo 5, verso 12, que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces no hay vida eterna fuera de Cristo. No hay inmortalidad independiente de Cristo. No hay conciencia de los muertos separada de la resurrección prometida por Cristo. Así que el conflicto empezó con dos declaraciones opuestas. Dios dijo morirás. La serpiente, Satanás, dijo no moriréis. Por ello, toda doctrina sobre el estado de los muertos debe ser juzgada a la luz de esas dos declaraciones. Y quien decide creer en Dios debe rechazar toda enseñanza que convierta la muerte en una ilusión. Así que el error sobre el estado de los muertos no es una simple confusión académica, es una doctrina estratégica del enemigo. Si Satanás logra que la gente crea que los muertos siguen vivos y conscientes, entonces puede introducir fácilmente apariciones, mensajes del más allá, veneración a los difuntos, encendedera de velas y manifestaciones espiritistas con apariencia piadosa. Por eso la defensa de la verdad sobre la muerte no solo protege la doctrina real, bíblica, genuina, también protege la mente del creyente contra los engaños finales. La doctrina bíblica no empieza en una tumba abierta ni en una aparición sobrenatural. Empieza en el Edén. Y en el Edén Dios dijo la verdad. El pecado trae muerte. La serpiente dijo la mentira. El hombre no muere realmente. Todo el debate posterior sobre el estado de los muertos se decide allí. Aceptar la verdad bíblica exige rechazar la primera mentira del diablo. El hombre no posee vida inmortal en sí mismo. La vida eterna está en Cristo y será manifestada gloriosamente en la resurrección de los justos. Ahora, una vez viendo todo ese panorama, es de suma importancia e interés conocer qué es el alma según la Biblia. Sí, porque hay que aclarar definir lo que es el concepto de la palabra alma para poder entender mejor lo que les vengo explicando, ¿no?
Una de las confusiones más grandes sobre el estado de los muertos nace de no definir correctamente qué es el alma. Mucha gente usa la palabra alma como si la Biblia enseñara que dentro del cuerpo existe una entidad invisible, consciente e inmortal, que sigue viviendo al separarse del cuerpo. Pero esa idea no nace del texto bíblico, nace de una lectura filosófica impuesta sobre la escritura. La Biblia no empieza definiendo al hombre como un cuerpo que contiene un alma inmortal. La Biblia presenta al hombre como una unidad viviente creada por Dios. El texto fundamental lo conseguimos en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando el Señor dijo allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras traducciones dice allí, esta dice un ser viviente y otras dicen un alma viviente. Entonces el versículo no dice que Dios puso un alma dentro del hombre, dice que el hombre fue un ser viviente o alma viviente. Y entonces la fórmula bíblica es polvo de la tierra más aliento de vida, un ser viviente o un alma viviente. Esto significa que el alma, en el lenguaje bíblico, no es una cosa separada del hombre. Es el hombre vivo, es la persona viva, es el ser o el alma viviente. La palabra hebrea, que muchas veces se traduce como alma, es nefesh. Y esa palabra no significa automáticamente espíritu inmortal. En numerosos pasajes significa simplemente persona, vida, ser, individuo o criatura viviente. Les pondré varios ejemplos. Miren, en Génesis 2:7 el hombre llega a ser un ser viviente. En hebreo, nefesh hayat significa ser viviente. Pero esa misma expresión también se usa para los animales. Fíjense que en Génesis capítulo 1, verso 20 hasta el 24, es decir, los animales también son llamados seres vivientes. Eso ya destruye la idea de que el alma siempre signifique una entidad inmortal y consciente separada del cuerpo. La misma palabra nefesh se usa para personas concretas. En Génesis capítulo 46 se cuentan almas para referirse a individuos. En el libro de Éxodo capítulo 1 verso 5, las 70 personas de la casa de Jacob son llamadas almas. En el libro de Levítico capítulo 4 verso 2, una persona que pecare aparece con esa misma idea. Entonces, en la Biblia alma muchas veces significa sencillamente persona. Aún más contundente, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, dice que el alma que pecare, esa morirá. Ahí lo tienen. Si el alma fuera inmortal por naturaleza, este texto sería imposible. Pero la escritura no vacila, el alma puede morir. No porque el hombre deje de existir para siempre en sentido absoluto, sino porque el ser humano no posee inmortalidad propia. Su vida depende de Dios. Fíjense que en el Nuevo Testamento ocurre algo semejante con la palabra griega psique. A veces se traduce alma, otra vez vida. Cuando, por ejemplo, Cristo dijo: el que halle su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lo registró Mateo capítulo 10, verso 39. En el original, la palabra allí es psique. En muchos casos, entonces, alma y vida se usan de manera intercambiable. No se trata de una entidad inmortal encerrada en el cuerpo, sino de la vida del ser. Por eso cuando la Biblia habla del hombre, lo presenta como una unidad. No enseña que el cuerpo sea una cárcel y el alma un ser superior aprisionado. No. Esa forma de pensar viene de corrientes filosóficas corruptas al pensamiento hebreo, al original. La Biblia muestra al hombre como una criatura total: cuerpo, vida, personalidad, conciencia, voluntad y existencia. Todo ello dependiente del soplo de vida que da Dios. También es importante entender que cuando dice vuelve a Dios, cuando el hombre muere, Eclesiastés 12:7 así lo declara.
y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y aquí es donde muchos leen ese versículo suponiendo que ese espíritu es una persona consciente que abandona el cuerpo y sube al cielo, pero el texto no dice eso. El término allí apunta al aliento de vida, al principio vital dado por Dios, no a una personalidad consciente que sigue viviendo independientemente del cuerpo. Lo mismo lo vemos en el libro de Job, en el capítulo 34, versos 14 al 15, donde dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería justamente y el hombre volvería al polvo. Entonces aquí, en ese texto, el espíritu y el aliento aparecen en paralelo. No se trata de una segunda persona dentro del hombre, sino del poder vivificante que procede de Dios, y eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando Dios retira ese aliento, el ser humano muere. Esto armoniza perfectamente también con el libro de Salmos, capítulo 146, verso 4. Dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. El texto no dice que sus pensamientos continúan en otra esfera, dice que perecen. Eso significa que la conciencia humana no sigue funcionando después de la muerte, como enseña la tradición popular. Por eso el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5, afirma que los muertos nada saben. Y en el versículo 10 de ese mismo Eclesiastés 9, añade: porque en el Seol, es decir, el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, señores, la muerte no es una puerta a una conciencia superior, es un estado de inconsciencia, de silencio, de espera, hasta que la voz de Cristo llame a los muertos del sepulcro. Porque fíjense ustedes, algunos intentan escapar de esta verdad apelando a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, donde el apóstol Pablo menciona espíritu, alma y cuerpo. Pero ese versículo no enseña tres entidades separadas e independientes. Pablo está abarcando la totalidad de la persona. O sea, es una manera enfática de decir que Dios santifica al creyente por completo. Del mismo modo, Cristo dijo que debemos amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. ¿No lo dice? Mateo 22, 37. Y nadie usa ese texto para enseñar que el ser humano está compuesto de compartimientos autónomos. Pablo no está definiendo allí una antropología dualista o tripartita al estilo filosófico. Está describiendo al hombre completo bajo distintos aspectos de su vida. Eso es lo que pasa. Lo mismo ocurre con el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, que dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y ese texto no enseña que el alma y el espíritu sean dos seres conscientes distintos dentro del hombre. No, el punto del pasaje es mostrar el poder penetrante de la palabra de Dios, capaz de llegar a lo más íntimo del ser. Es un lenguaje que subraya profundidad, no una disensión literal de sustancias invisibles. Entonces debemos pues volver al lenguaje de la escritura. Según la Biblia, el alma no es inmortal. El hombre no tiene alma inmortal como si fuese una posesión separada. El hombre es alma viviente mientras viva. Y cuando muere, deja de ser alma viviente porque el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios. Es como un televisor, que la corriente, el aliento del televisor, a quitarle la corriente, murió. Ese punto es decisivo. Si el alma fuera una entidad inmortal, entonces la muerte no sería realmente muerte, sería apenas un cambio de lugar. Pero la Biblia insiste en que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Fíjense que David no subió a los cielos cuando murió, dice el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, verso 34. Dice que los muertos duermen en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 15, y que la esperanza del creyente está en la resurrección, no en una supuesta supervivencia natural del alma. Además, la idea del alma inmortal crea serios problemas doctrinales. Si el justo ya está plenamente gozando en el cielo, la resurrección queda reducida a un simple trámite.
Si el impío ya está siendo atormentado conscientemente, entonces el juicio final no sería el momento real de la sentencia, sino una ratificación tardía de algo ya ejecutado. Eso es diabólico. Pero la Biblia presenta un orden distinto. Habla muerte, descanso inconsciente, resurrección, juicio y recompensa. Ese es el orden. Por eso el estudio del alma no es un detalle técnico, es una puerta doctrinal. Si el hombre define mal el alma, definirá mal la muerte. Y si define mal la muerte, quedará expuesto al espiritismo, a las apariciones engañosas, a la encendedera de velas y a toda doctrina que contradiga la esperanza bíblica de la resurrección. La verdad es más sencilla y más sólida. Dios formó al hombre del polvo y le dio aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Sí, y esa vida depende de Dios, no es inherente, no es indestructible por naturaleza. La inmortalidad pertenece a Dios y será concedida a sus redimidos en la resurrección gloriosa. Eso es todo. Ahora, distinguido, ¿qué pasa cuando una persona muere? Bueno, la pregunta no debe responderse con sentimientos, con tradiciones o testimonios de experiencias sobrenaturales. Debe responderse, sí, con la única autoridad en esta materia, que es la Escritura. Y cuando la Biblia habla con claridad, presenta la muerte no como una continuación consciente de la existencia en otra dimensión, sino como el cese de la vida, el retorno al polvo y un estado de inconsciencia que la misma palabra de Dios describe repetidas veces como sueño. Entonces la muerte, según la Biblia, no es una amiga del hombre, no es una puerta luminosa hacia una vida superior independiente del cuerpo, es un enemigo. Pablo la llama el postrer enemigo. Recuerden, allá en 1 Corintios 15:26. Entró en el mundo por el pecado, como lo expresa Romanos 5:12, no fue parte del diseño original de Dios para el ser humano. Por eso, toda enseñanza que la convierte en una especie de liberación natural del alma distorsiona el testimonio bíblico. Ya hemos visto que la Escritura enseña que el hombre fue formado del polvo y recibió de Dios el aliento de vida. Mientras esos dos elementos están unidos, existe un ser viviente, como lo expresa Génesis 2:7. Cuando esa unión se rompe, ocurre la muerte. El cuerpo vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, como lo expresa Eclesiastés 12:7. No vuelve a Dios una persona consciente que siga pensando, sintiendo, alabando o comunicándose. Vuelve al principio de vida que provino de él. El hombre como ser viviente deja de vivir. Por eso Dios declaró a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. El texto no dice seguirás viviendo en otra esfera. Dice que volverá al polvo. El patriarca Job también lo entendió así. Él dijo: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro o al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Eso lo expresa Job capítulo 7 del 9 al 10. Entonces la muerte es presentada como descenso al sepulcro, no como un ascenso inmediato a una vida consciente en el cielo o en otro lado. El libro de Eclesiastés es especialmente claro porque fíjense lo que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Lo dice Eclesiastés 9:5. Aquí el texto no deja margen para la idea de una conciencia activa después de la muerte. No dice que los muertos saben más, no dice que observan a los vivos, no dice que interceden, escuchan oraciones o conversan con sus familiares, no, dice que nada saben. Y para eliminar cualquier intento de reinterpretación sentimental, añade también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, como lo expresa el próximo versículo, el versículo 6. Es decir, las emociones y relaciones conscientes han cesado. Y rematen el 10 diciendo: porque en el Seol, el sepulcro, la tumba, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces la muerte bíblica es un estado real de inconsciencia. Los salmos coinciden igualmente con esta verdad.
En el Salmo 115, verso 17, dice que no alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio. El Salmo 6, verso 5 dice, porque la muerte no hay memoria de ti en el Seol, la tumba, ¿quién te alabará? Y en el Salmo 146 también, verso 4, dice, sale su aliento y vuelve a la tierra y en ese mismo día aparecen sus pensamientos. Entonces, no continúan los pensamientos, no continúa la alabanza consciente, no continúa la participación en los asuntos de esta vida. El hombre muere y ya, y su actividad mental cesa. El mismo profeta Daniel también lo armoniza cuando dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Allá en el capítulo 12, verso 2. Observan el lenguaje, duermen en el polvo. No están vivos y conscientes en otra esfera, esperando un cuerpo nuevo. Duermen en el polvo y serán despertados. De allí que la esperanza bíblica no sea la supervivencia natural del alma, sino la resurrección. Cristo mismo confirmó esta enseñanza cuando Lázaro murió y dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Lo registra el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 11. Los discípulos pensaron que hablaba del sueño natural y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Juan 11, 14. Entonces, para Cristo, la muerte del creyente se compara a un sueño del cual él, único él, puede despertar. Y Marta, la hermana de Lázaro, en vez de decir que su hermano ya estaba gozando de la presencia celestial, expresó la esperanza bíblica correcta y dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lo registra Juan capítulo 11, 24. Esta es la gran clave. Si los muertos ya estuvieran viviendo conscientemente en el cielo o en el ilusorio purgatorio, la resurrección perdería su función central. Pero en la Biblia la resurrección no es un detalle secundario, es el corazón de la esperanza cristiana. Jesús afirmó, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5, 28, 29. El apóstol Pablo consoló a los creyentes, no diciendo que sus muertos ya estaban plenamente glorificados, sino anunciando que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso cuando el Señor descienda del cielo. Así lo expresa 1 Tesalonicenses 4:16. También Pablo enseña que la victoria final sobre la muerte ocurre cuando esto mortal, nosotros, se vista de inmortalidad. Y eso es en la resurrección. Así lo expresa 1 Corintios 15, 51 y 54. Entonces, la doctrina bíblica del estado de los muertos sigue esta secuencia: muerte, descanso inconsciente en el sepulcro, resurrección, juicio y recompensa. No enseña una existencia consciente intermedia desligada del cuerpo. Por eso Pablo dijo que la corona de justicia le sería dada en aquel día, es decir, en la manifestación de Cristo, no en el momento de morir. También debe comprenderse correctamente qué significa el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7 no enseña que una personalidad consciente suba a la presencia divina. El mismo uso bíblico muestra que ese espíritu es el aliento de vida o principio vital. Ahora, esto explica por qué la Biblia insiste en que los muertos esperan. Esperan la voz del Hijo de Dios, esperan el día postrero, esperan la trompeta final y esperan la resurrección. Entonces, la esperanza cristiana no está en que una parte del hombre nunca muere, sino en que Cristo venció la muerte y llamará a los suyos del sepulcro. Además de esta verdad, protege al creyente contra el engaño. Si uno acepta que los muertos siguen conscientes, quedará dispuesto a creer en manifestaciones del más allá, en apariciones, mensajes espirituales y voces de supuestos difuntos. Pero si la Biblia dice que los muertos nada saben, entonces toda supuesta comunicación con ellos debe ser rechazada con engaño. Así es, como un engaño. De allí que la doctrina del estado de los muertos no sea una cuestión menor. Está ligada a la seguridad doctrinal del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Debo insistir en el lenguaje de la Escritura. Los muertos duermen, descienden al silencio, no alaban, no piensan, nada saben, están en el polvo, esperan la resurrección. Y esta es la verdad bíblica, es sobria, coherente y gloriosa.
porque centra toda la esperanza en Cristo y en su segunda venida. La muerte no tiene la última palabra, pero tampoco la tiene una supuesta alma inmortal. La última palabra la tiene Cristo, que dirá a los sepulcros: venid fuera. Y cuando su voz sea oída, entonces los fieles recibirán la inmortalidad prometida. En conclusión, la muerte debe tomarse en armonía con toda la Escritura. Hemos visto que en Eclesiastés 9 nos muestra que el pasaje enseña la cesación de la conciencia y de la participación de la vida presente. En Juan capítulo 11 subraya que Cristo comparó la muerte con el sueño y que esa figura expresa inconsciencia temporal hasta la resurrección. El 1 Tesalonicenses 4 destaca que la esperanza del creyente está centrada en la venida de Cristo y en la resurrección de los santos, no en una supuesta entrada inmediata al cielo al morir. Por todo ello, uno de los errores más peligrosos del cristianismo popular es hablar de la muerte de una forma que contradice la Biblia. Porque se dice: ya están en mejor lugar, vuela alto, Dios lo tenga en la gloria, ya está viendo a sus familiares, ya está intercediendo, ya está cuidándolo desde el cielo. Pero, señores, eso es negativo todo. Aunque esas frases parezcan consoladoras, no nacen del lenguaje bíblico. La verdadera consolación cristiana no es inventar actividad consciente para los muertos, sino señalar el creyente hacia la resurrección en Cristo. La esperanza bíblica no dice: tu ser querido no murió realmente, dice: durmió en Cristo y será levantado por su voz en el día postrero. Finalmente, cuando una persona muere, según la Biblia, vuelve al polvo, cesan sus pensamientos, desciende al silencio y queda en estado de inconsciencia hasta la resurrección. No continúa una existencia consciente en otra esfera, en otro lugar. No conversa con los vivos, no recibe todavía la recompensa final. Descansa esperando la voz de Cristo. Y esa verdad no debilita la esperanza cristiana, más bien la fortalece, porque pone toda la confianza no en una supuesta y corrupta inmortalidad natural del hombre, sino en el poder del Salvador que resucita a los muertos. El error de atribuir inmortalidad natural al hombre parece exaltar su dignidad, pero en realidad disminuye la centralidad de la función de Cristo. Si el hombre ya posee vida indestructible en sí mismo, entonces Cristo no sería el único dador de vida, sino apenas quien mejora una condición que el hombre ya tenía. Pero el Evangelio enseña lo contrario: fuera de Cristo no hay vida eterna. Toda seguridad, toda permanencia y toda gloria futura dependen de Él. Cierro este tema, señores. Distinguida audiencia, apreciados hermanos, inequívocamente la Biblia no enseña que el hombre sea inmortal por naturaleza. Enseña que solo Dios tiene inmortalidad en sí mismo y que el ser humano, por causa del pecado, está sujeto a la muerte, destituido de la gloria de Dios. Entonces, la vida eterna no nace del hombre, viene de Cristo. La inmortalidad no se libera en la muerte, se recibe en la resurrección. Todos aquellos que han abrazado el pacto, han aceptado a Jesucristo, Dios los va a levantar de la tumba. Y ese punto es decisivo, porque si la inmortalidad pertenece solo a Dios, entonces toda esperanza verdadera debe estar centrada en su Hijo Jesucristo. No vivimos eternamente porque tengamos un alma inmortal. Viviremos eternamente porque Cristo venció la muerte y nos vestirá de inmortalidad en su venida, para los que han creído en Él y han abrazado su pacto y han guardado sus mandamientos. Es increíble cómo los impostores que se hacen llamar cristianos, líderes entre sacerdotes, ministros del Evangelio, han engañado a la humanidad. Pero qué bendición cuando acudimos a las Escrituras y desmantelamos toda una farsa que ha sumergido a millones y millones de seres honestos que se han dejado llevar por estos corruptos de la fe genuina de Dios. Y no solo se conforman con eso, sino que invitan a los familiares de los muertos a celebrarle misas e indulgencias para sacar a sus muertos de un ilusorio purgatorio que han inventado para seguir chantajeando a sus deudos. Pero eso no quedará allí.
porque la Biblia dice, terrible es caer en las manos del Dios vivo. A Dios nada se le escapa. Dice la escritura en el Salmo 49, versos 7 al 8, que ninguno de ellos, de los deudos, podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ahí se cae todo. Este texto habla sobre la inutilidad de las riquezas materiales ante la muerte. Explica, bueno, que por más dinero o poder que se tenga o que tenga una persona, nadie puede pagarle un rescate financiero a Dios para evitar morir, comprar la salvación o rescatar a alguien que ya ha descendido a la tumba. Todo eso es chantaje. La Biblia llama a la muerte un sueño porque describe con precisión su realidad para el creyente. Descanso, inconsciencia y espera. No es aniquilación definitiva, pero tampoco es vida consciente en otra esfera. Es un sueño del cual Cristo despertará a los suyos en la mañana gloriosa de la resurrección. Eso lo prometió él y lo va a hacer. Si se ha cumplido el 98% de la escritura, ¿qué le dice usted que eso no se va a cumplir? Por eso la esperanza cristiana no mira primero al momento de la muerte, sino al día de la venida del Señor. Allí termina el sueño, allí se abre la tumba, allí los muertos en Cristo resucitarán. Allí la iglesia verdadera y genuina verá la victoria completa de sus salvos o de su Salvador, perdón, sobre la muerte. Así que, señores, tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Así que para mí ha sido, como les digo, un placer y hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga.